Haber tenido una iglesia, haber tenido una secuencia de colegios, haber tenido una secuencia de instituciones públicas. Sí, Acá se funda la UBA, ¿no? Tengo acá se entendido. funda la uva, sí, señor. Una de las tantas cosas que sucedieron fue la conferencia de Albert Einstein. Exactamente. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube, donde hoy vamos a estar entrevistando al director de la Manzana de las Luces. Vamos a descubrir algunos lugares de los cuales poco se habla, como los túneles de la manzana. Sin duda, y de los edificios que estuvieron y ya no están en todo este ámbito. Bueno, José, ¿en dónde estamos ahora? Bueno, estamos en uno de los espacios de ingreso el edificio que en su momento fue la Procuraduría de las Misiones, que tuvo muchísimos usos a lo largo del tiempo. Fue espacio donde se almacenaban para ser comercializados hacia el interior o hacia el exterior, según de dónde vinieran los productos que se generaban y utilizaban las misiones jesuíticas. Se utilizó también como espacio para el almacenaje de medicinas. Aquí en la parte de atrás de este sector estaba la botica de los jesuitas. Actualmente quedó en suspenso terminar con los trabajos de restauración Sí, y por eso estamos mostrando aquí los espacios que no son visitables, claro. pero que forman parte del edificio civil más antiguo de Buenos Aires. Estos edificios se empezaron a construir en el siglo XVII, tienen distintas épocas, y como decíamos recién, el uso fue muy variado y tuvieron muchas reformas a lo largo de todas las instituciones que fueron pasando, y hoy en día este primer piso está esperando algún proyecto y algún subsidio muy importante porque exige mucho dinero, Obvio. y estamos incluso creando la posibilidad de que sean incorporados, esto es interesante, al patrimonio de la humanidad junto con los edificios jesuíticos que ya están en Córdoba, en Misiones, y que son patrimonio de la Claro, humanidad. vamos a la pregunta inicial también del lugar. ¿Por qué se llama Manzana de las Luces? Entre los mitos urbanos que circulan, alguien habla de que aquí se hicieron ensayos de iluminación, nada que ver. El tema de nominación Manzana de las Luces viene de una propuesta del diario de Largos de 1921, y el redactor dice: en esa manzana donde funcionó el Colegio de San Carlos, donde estuvo el protomedicato, donde hubieron tantas instituciones que tuvieron que ver con la cultura, merecería llamarse Manzana de las Luces o algún otro nombre parecido, Claro. dice el autor, que reflejara esta importancia intelectual de la manzana. Este edificio o esta manzana, digamos, en sus 300 años de historia, vio pasar muchas instituciones, vio pasar muchos estilos arquitectónicos, vio pasar muchos usos diferentes que exigen arquitecturas internas diferentes. Tal cual. Entonces las fachadas se fueron renovando, los interiores se fueron renovando, y tenemos desde el barroco de la iglesia hasta el nada, del estilo nada, de Claro. muchos lugares que se retocaron tantas veces que no responden a un estilo O sea, no concreto. tiene un estilo concreto. Es No, una. es decir, hay edificios que sí tienen su estilo y lo conservan, Claro. pero que son más recientes, como puede ser el Colegio Nacional de Buenos Aires. En la esquina sudeste tenemos el Colegio Nacional de Buenos Aires, que depende de la Universidad de Buenos Aires, y en la otra esquina la iglesia, que depende de la Curia Metropolitana. Pero El ahora, Consejo Histórico y claro. Cultural depende de la Subsecretaría de Patrimonio de la Secretaría de Cultura. Ahora estamos en el acceso a la entrada de los túneles, que por lo que me estabas contando fuera de cámara, no se puede ingresar actualmente. ¿Por qué es eso? No, bueno, hubo un problema con el mantenimiento de una de las escaleras, eso ya se solucionó y esperamos poder inaugurarlos a la mayor brevedad posible, resolviendo un par de cositas que quedan. Bueno, venir a ver los túneles de la Manzana de las Es Luces. uno de los tantos atractivos, porque este lugar es Bueno, sí, sí, pero digamos que increíble. Es para mucha increíble, gente realmente es es el increíble. atractivo estrella. Claro. Y de hecho, cuando se hacían la noche de los museos,
La cola para ver los túneles era de 400 metros. Pasa que de estos túneles participan de algo que es formar parte de un mito urbano. Al Cabildo se supone que por la orientación que tiene el túnel, uno de los túneles, porque aquí había una red de túneles, hay un plano levantado a principios del siglo XX por el ingeniero Toppelberg, se asume que podría llegar al Cabildo, pero algunos tramos intermedios que se dicen no eran del túnel, en realidad eran construcciones subterráneas, pero no eran parte de un túnel, eran sótanos. Incluso muchos espacios grandes subterráneos corresponden digamos, a espacios, cisternas de acumulación de agua. Claro, Eso también. mucha gente cree que los pozos de los brocales de mármol y los pozos iban a la superficie freática y no, en realidad iban a depósitos subterráneos que captaban el agua de lluvia que se recogía por canaletas, Claro. tal cual se hacía hace 2000 años en Roma, en Oh. Pompeya, donde Oh. están las ruinas y se ven. Estábamos hablando recién fuera de cámara de eso, que lo que fuera el foro romano para Italia sería la manzana de las luces para la República Argentina, ¿no? Sin duda, sin duda. Es decir, aquí hubo más de 50 instituciones y pasaron cosas sumamente importantes. Estamos en el patio de la Procuraduría de las Misiones. Era la institución que se ocupaba de comercializar y distribuir los materiales que venían de Europa para las posesiones jesuíticas, las que venían de las posesiones jesuíticas para ir hacia Europa. Era el centro de comercio y este edificio se construyó luego que se construyeron la iglesia. La iglesia que vemos acá de fondo es la iglesia de San Ignacio de Loyola. La iglesia de San Ignacio, que no es la primera iglesia de los jesuitas, porque los jesuitas cuando llegan se instalan en en la Plaza de Mayo y luego vienen aquí. Tenían su colegio con el claustro del colegio y esto que se llamaba segundo claustro era esta parte de sector de almacén y también sector de aulas, y en el sector del fondo estaba la famosa botica de los jesuitas, que era la más importante de Buenos Aires. Ahora, recién estábamos hablando de las modificaciones, más que de las modificaciones, de los estilos arquitectónicos que tenía el lugar. Actualmente, ¿hay algo sin absolutamente ninguna modificación que haya quedado de la época inicial de la Manzana de las Luces o no hay? Estructuralmente sí, ornamentalmente no. No sé si es claro lo que quiero decir. Sí, estas columnas, estas arcadas y esos niveles de ventanas son originales, pero digamos, estuvieron revocados. Claro. Es decir, esto no llegó a terminar de restaurarse, quedó así. En algún momento aquí mismo hubo un edificio que hubo que demolerlo para recuperar el patio. Aquí debajo hay una gran cisterna también. Es el depósito de agua que suministraba agua a toda esta parte del edificio jesuítico. Claro, ahora recién me estabas comentando también las dimensiones del lugar, y mi pregunta es ¿cuánto cuesta conservar, ¿no? Un lugar así, un patrimonio tan importante para nosotros, lo difícil que es conservarlo por las dimensiones que tiene el lugar, ¿no? También. Exacto, es decir, primero que es media manzana a conservar, y segundo, media manzana de edificación muy antigua, porque si bien esto es lo más antiguo, del otro la esquina de la manzana, que lo vamos a ver después, hay otras construcciones que también son de la época colonial, pero ya son de la época del virreinato, son posteriores a la expulsión de los jesuitas. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en el lugar que se llama Patio de Redituantes. ¿Por qué tiene ese ¿Por nombre? qué tiene ese nombre tan raro? Sí. Porque pertenecía al conjunto de casas que mandó construir el virrey Bertis para alquilarlas. Eran casas que producían réditos, eran redituantes. Claro, una casa de renta, digamos. Exactamente. Ya. Y las rentas estaban originalmente pensadas para sostener la Universidad de Buenos Aires, que Bertis propuso fundar, pero que nunca terminó de concretarse. Mira. Y las casas tuvieron montones de usos, incluso en algún momento sirvieron como cárcel para los presos que se trajeron de Bolivia, de la Revolución de Oruro, que en ese momento todavía no era Bolivia, naturalmente, era todavía virreinato. Sí. Y luego tuvieron infinidad de usos que vamos a ir viendo cuando nos vayamos desplazando. Ahora nos encontramos en el patio arqueológico.
Que antes tenía un nombre. Exactamente, antes se llamaba Patio Moreno porque en este ámbito, en su momento, digamos, funcionó la Biblioteca Nacional, desde su fundación hasta que se traslada al edificio de la calle México. Y tiempo después empiezan a hacerse estas excavaciones y se encuentra una antigua cisterna. Exactamente. Estas obras de alumbramiento, de alguna manera, digamos, de las construcciones subterráneas son muy recientes, de los últimos 4 años. Se sabía que algunas cosas había, otras al ir abriendo fueron apareciendo, y hay construcciones que van desde fines del siglo XVIII hasta muy entrado el siglo XIX, naturalmente, volvemos siempre a lo mismo. Sí. Cada vez que cambia el uso del espacio, hay que hacer construcciones nuevas, desagües nuevos, que hay pozos ciegos, hay pozos de basura, están las cisternas de agua, y todo esto fue apareciendo. Es algo increíble, la manzana de las luces, la cantidad de usos que tuvo. ¿Me puedes mencionar algunos? O sea, porque tuvo demasiados, pero los que te parezcan que son los más llamativos quizás, ¿no? Bueno, va desde haber tenido una iglesia, haber tenido una secuencia de colegios, haber tenido una secuencia de instituciones públicas, muchas de las cuales ya la gente ni tiene idea de que existieron, como puede ser el Instituto Topográfico de la provincia de Buenos Aires, Claro. que eran los encargados de hacer los mapas. Claro. Funcionaron aquí. Y aquí se fundó la Sociedad Científica Argentina, por ejemplo. También funcionó la legislatura antes de que se haga el Exactamente. edificio de enfrente, ¿no? Cuando se funda la provincia de Buenos Aires en 1920, digamos, se anulan los cabildos, que en todo el territorio eran 2, el de Luján y el de la ciudad de Buenos Aires. Se cambia la forma de organización y aparece la legislatura, el cuerpo de representantes electivo. Y el cabildo ya estaba bastante inadecuado para un cuerpo más grande, con otra forma de sesionar, y se construye aquí, demoliendo parte de lo que eran las casas redituantes que había mandado a construir Bertis, para construir la sala de la legislatura, que luego la veremos, Sí. y eso funciona como sala de legislatura de la provincia hasta 1880, durante 60 años, desde aquí se legisló para la provincia de Buenos Aires. Claro, hasta que después se separan. Exactamente, hay un tiempo donde queda en suspenso, se remodela, y luego en el 1894 empieza a funcionar aquí la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, claro, que permanece en ese lugar funcionando hasta 1931, que pasa al edificio nuevo de lo que hoy en día se conoce como el Palacio Ayerza, sí, de Perú y Diagonal. Y ahora con esto del Eternauta, sí, me enteré que Héctor Oesterheld estuvo estudiando acá. Oesterheld empieza su carrera de geología, tenía notas muy dispares, pero era muy buen alumno. Claro. Pero era muy disperso en sus temas, según cuentan. Sí. Pero sí, estudió geología. De hecho, usufructuó una beca de YPF en su momento, que le permitió hacer una campaña. Está el informe conservado y todo. El informe lo tiene la Biblioteca Nacional, si no me equivoco. Sí. Y escribía cuentos y, bueno, finalmente en el año 43, que publica su primer cuento en el diario La Prensa, también deja la carrera definitivamente y va a trabajar, era corrector en La Prensa y era escritor. Claro. Pero de hecho, La Prensa también nació en la Manzana de las Luces. Ah, también nació en la Manzana de las Luces. El diario La Prensa lo funda José Cepaz con una historia de más de 50 periódicos impresos en la Manzana de las Luces. O sea, mañana es el Día del Periodista, y se conmemora la Gaceta de Buenos Aires, que se imprimió en esta Manzana de las Luces. Wow. O sea que a partir de acá también surge el periodismo. Exacto. Básicamente, o sea, de tantas cosas que surgen, el periodismo argentino también surge acá en Manzana de las Luces. Sí, señor. Bueno, José, ahora estamos en la sala de representantes. Que esta sala era la que reunía a los representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Claro. Cuando se funda la provincia, como habíamos dicho, en 1920, desaparecen los cabildos, se hace la nueva sistema representativo. El cabildo de la ciudad de Buenos Aires ya no era una edificación apta por la distribución de los espacios para esta nueva idea de que no solo tenía que deliberar la legislatura, la sala de representantes, sino que además el pueblo tenía que tener acceso para presenciar esas deliberaciones, y por eso se construyen los palcos que están por detrás. Claro. El pueblo que venía a los palcos accedía desde la calle Moreno
y los legisladores, los representantes del pueblo, accedían desde la calle Perú Wow, y sesionaban en este espacio, por supuesto, con otros muebles y otra arquitectura. Esto es una recreación de los años 80, claro, se recreó, digamos, de no, los años 1980. 1980, o sea, no es original, No, no, no es la no. sala El original. espacio es el original, Sí, de alguna manera la línea arquitectónica es la original, claro. pero esto sufrió dos o tres transformaciones importantes. Algún hecho poco conocido. Recién me comentaste uno que me parece que Sí, lo podemos comentar obvio, sí, porque, sí. digamos, fue muy importante en su Por momento, aunque hoy en supuesto. día está casi No, olvidado. bueno, pero El no primer deja de ser importante igual. Por eso vale la pena mencionarla. La primera ley de capitalización de Buenos Aires viene junto con la propuesta del primer presidente de la República Argentina, que, digamos, es lo que da forma o que le da forma el Congreso Constituyente que sesiona en este lugar entre 1824 y 1826. Y ese primer presidente es Bernardino Rivadavia. O sea que Rivadavia fue electo acá. Rivadavia fue electo aquí, Mm, fue aprobado además por los representantes de las provincias. claro. Después se produce un conflicto porque los gobernadores no avalan la decisión de los representantes de las provincias de ese Congreso Constituyente y el gobierno de Rivadavia cae, porque además hay otros conflictos laterales, Sí, estamos sí, en unas épocas políticamente muy movidas de la sí. historia de la Argentina. Claro, sí, Y sí. además la ley de capitalización de ese momento abarcaba una franja de territorio que iba desde el Tigre hasta Río Santiago y paralelamente a la costa del río más o menos unos 50 kilómetros hasta el interior. O sea, era media de la provincia productiva de ese momento. Pensemos Claro. que en ese momento la provincia de Buenos Aires, con mucha buena voluntad, llegaba hasta el río Salado. Por más que la provincia cuando se funda reclama territorios desde la costa hasta la cordillera y desde digamos, lo que sería Arroyo del Medio hasta Tierra de Fuego, Sí. incluyendo las Malvinas. O sea que O sea, y la se realidad, quería ocupar toda la provincia de Buenos Aires. sí, era la gran provincia de Buenos Aires Sí, y la sí, sí. realidad que solamente era una franja de territorio del Claro. río Salado hacia el río de la Plata, con la salvedad de Carmen de Patagones, que era una cosa increíble, perdida en el medio de la Patagonia. Y la Sí, segunda nacionalización sí, también se discute aquí. claro. Pensemos que cuando se reorganiza el país después de Caseros, Sí. aquí jura Mitre y aquí jura Sarmiento. Wow. Y Avellaneda se discute aquí, están las sesiones registradas, la segunda ley de capitalización de Buenos Aires y se aprueba y de ahí es que, digamos, Buenos Aires queda como capital federal y la provincia de Buenos Aires Se tiene que separa. irse Claro. y fundar La Plata. Claro. De hecho, aquí en la vereda de enfrente estaba la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la que había sido la Casa de Rosas. Bueno, ahora estamos en la sala de la araña Exactamente, por razones obvias. y vamos a hablar de lo que es el rol educativo y cultural que cumplió la Manzana de las Luces, ¿no? Lo que Bien, representó. Hubieron muchas instituciones acá. sí, Acá se funda la UBA, ¿no? Tengo acá se entendido. funda la UBA, sí señor. Es el acto inaugural, digamos, se hace en la iglesia de San Ignacio y, digamos, el comienzo del funcionamiento de la UBA es en el área de lo que había sido el edificio de la Procuraduría de las Misiones. Y lo que es interesante es que una universidad no se funda de la nada. Tiene que haber una serie de instituciones previas que te den el La base, capital humano claro, que sí, sí, pueda empezar a dar clases, porque claro, no sí, sí, existe sí. una universidad sin Sin profesores y profesores, sin alumnos. obvio. ¿Y de dónde salieron los profesores? Muchos de ellos participaban ya de las instituciones previas, que incluso funcionaban allí mismo, el protomedicato, la academia de dibujo, la academia de medicina, la academia de derecho, que eran instituciones que venían del tiempo del virreinato algunas y digamos, después de Mayo otras, y todo eso en el proyecto del presbítero Sáenz.
que fue el gran fundador de la Universidad de Buenos Aires, porque ese proyecto, cuando Martín Rodríguez y su ministro Rivadavia dicen fundamos la universidad, el proyecto ya estaba hecho. Sáenz, de cuyo fallecimiento se cumplen justamente 200 años este año, porque falleció siendo rector. Fue el primer rector y falleció siendo rector. Da el impulso a lo que sería la vida de la Universidad de Buenos Aires, que como comentamos, fue la institución que más tiempo estuvo en la Manzana de las Luces. Estuvo hasta fines de la década del 60, cuando se traslada a la ciudad universitaria. Claro, acá permaneció exactas durante mucho tiempo. En este salón, Sí. específicamente, en algún momento estuvo el decanato de exactas. Y en toda esta área de la esquina de Perú y Moreno funcionó la Escuela de Arquitectura, que luego fue Facultad de Arquitectura. Ahora, con respecto, obviamente, ¿no? Al área educativa y a las cosas que sucedieron acá en la manzana, una de las tantas cosas que sucedieron fue la conferencia de Albert Einstein. Exactamente, Albert Einstein, de cuyo visita a Buenos Aires también se cumplieron 100 años ahora en el mes de marzo-abril, y hubo una exposición que estaba justamente montada en este salón, y por esa razón tenemos acá todavía ese busto de Einstein. Él viene a Buenos Aires y invitado por la Universidad de Buenos Aires fundamentalmente, con otras instituciones que colaboran, da una charla inaugural en el Colegio Nacional de Buenos Aires, porque era el gran salón de ese momento. Da 8 conferencias. Ah, 8, pensé que había dado una sola. No, no. San Martín, viste que a San Martín dicen que cruzó una sola vez la cordillera. No, y cruzó, y la cruzó 8 veces. Exactamente. Él da la conferencia inaugural donde vienen los ministros y es Sí. la presentación en sociedad de Einstein, la da en el Salón de Actos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Pero las 8 conferencias las da en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, que es un espacio que luego se demuele Sí. en la década del 70, Sí. que es el espacio que yo quiero denominar ahora Plaza de la Ingeniería Argentina, porque ahí estuvo la Facultad de Ingeniería y de ahí salieron los primeros ingenieros argentinos. El primero fue Huergo, hasta que Ingeniería se independiza como facultad y va a la sede de Las Heras, y luego, luego del 55, a la sede de Paseo Colón. Para fuera de cámara, recién estábamos hablando, ¿no? De muchos próceres importantes, entre ellos Mariano Moreno, y vos me estabas comentando la historia de Manuel. Claro, Moreno Manuel Moreno. tiene un hermano que es Sí. Manuel Moreno, Sí. Del que cual yo desconocía, mirá. casi nadie lo conoce, Mm. y fue un personaje muy interesante. Él se recibió de médico en Maryland, en Estados Unidos, viene a la Argentina y empieza a hacer trabajos también de periodismo y a enseñar en la universidad. Él es uno de los primeros profesores de la Universidad de Buenos Aires y enseña mineralogía. Es muy curioso. ¿Por qué? Porque le enseña mineralogía a los médicos. La medicina la farmacopea de ese momento, Sí. no era una farmacopea sintética como la de hoy en día. Se usaban minerales y se usaban cosas que venían del lado de las plantas. Y de hecho, como habíamos comentado, aquí funcionó el jardín de plantas medicinales de la botica de los jesuitas. Claro. Y este personaje es un personaje muy interesante que trabaja mucho en el periodismo, como yo decía, y con temas muy diversos, muy curiosos. Trabaja el tema de los meteoritos. ¿Qué actividades se hacen actualmente acá en Manzana de las Luces? Puede hacer un recorrido libre y recorrer los edificios y ir en función de la cartelería y de algunos sitios que tenemos con códigos QR, obtener por sí misma la información histórica. Puede hacer visitas guiadas, tanto como público como escuelas. Pueden venir en grupos. Tenemos espectáculos musicales, teatro, baile, y estos espacios que se usan a veces para exposiciones de temas históricos cuando tenemos la posibilidad de producirlas, y si no, también se hacen muestras de arte con artistas, tanto los artistas del mundo de las artes plásticas, digamos, como lo de las artes escénicas. Tenemos la suerte que esto es la manzana y da gusto hacer algo aquí y la gente viene y no nos cobra por hacerlo. Claro. O sea, el espectáculo es gratis para el público y no tiene costo para el Estado, o sea que es maravilloso. Y por otro lado, le damos una mano también a las escuelas públicas de baile, de música, que tienen una posibilidad de que sus alumnos avanzados y sus egresados más recientes tienen un espacio donde hacer una actuación, donde ponerse en contacto con el público. Entonces, en eso también le somos, de alguna manera, muy útiles a la sociedad en cuanto
La gente viene a ver un espectáculo de calidad porque ya son artistas los que Claro. lo hacen. Y Sí. por otro lado, colaboramos con estas instituciones, escuelas de arte, la Universidad de Arte, incluso los egresados y los alumnos del Nacional Buenos Aires que tienen orquestas de tango, clásicas, coro, también Vienen también colaboran acá. con nosotros y Sí, nosotros con ellos claro. haciendo ese tipo de espectáculos. Hay una pregunta que yo te quería hacer para finalizar el video. ¿Qué representa a nivel histórico la manzana de las luces? La pregunta hay que invertir, es decir, ¿qué nos ¿Qué representa? no representa tal cual? Sí. Pero A ver, la importancia que tiene históricamente la manzana de las luces, para vos, ¿cuál es su importancia? yo para sintetizarlo Sí, normalmente lo que digo es, lo que no pasó en el fuerte Casa Rosada y no pasó en el Cabildo, pasó sí, aquí. Es decir, las instituciones estaban en estos lugares. Uno puede decir que con las diferencias de escala naturales, es nuestro foro romano. claro. Aquí estuvieron todas las instituciones, están los restos dispersos de todas ellas, como en el foro romano, que no queda nada entero, pero están los recuerdos de Pero todo. Y por otro lado está toda esta memoria escrita, que es el patrimonio más fuerte de esta manzana, junto con el arquitectónico, es la memoria de todo lo que ocurrió. Bueno, muchísimas gracias. Todo bien, vos, José. Y gracias a los que van a estar mirando el video. Obvio. Recuerden darle like al video, suscríbanse a mi canal y síganme para ver más entrevistas y conocer sitios de interés cultural como este.